Saludos país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí se inicia Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Es nuestra apuesta, una República Dominicana con menos injusticia. Uno no procura que sea una sociedad de iguales, pero al menos con menos desigualdad, con más justicia y con más transparencia en la administración de los fondos que son de todos, es decir, con los fondos públicos. Pero además, un país que vaya endeudándose menos, porque en la medida en que un país va cogiendo préstamo, y que muchas veces los ciudadanos no sabemos para qué son esos préstamos, en esa medida va perdiendo la soberanía. ¿Y qué puede pasar con un país que pierde la soberanía? Mire, lo pierde todo, porque pierde hasta la dignidad, pierde la identidad y pierde la libertad y el derecho propio a ser uno más en el concierto de naciones libres del mundo. Hoy tenemos un invitado especial para conversar de temas nacionales, pero también de temas de carácter internacional, porque es una persona que siempre nos acompaña y tiene el compromiso de estar de vez en cuando con nosotros para analizar, para conversar de temas de fondo. Yo le paso la palabra a Juan Francisco de la Rosa para que vaya al bate. Gracias Alfonso, a los amigos de Voz para el Cambio que siempre están ahí esperando básicamente determinado martes, que ya ha sido oficialmente anunciada la participación de Narciso Isa Conde, un hombre que hemos dicho en otras ocasiones que no merece ya presentación porque tiene, dice él, mucha juventud acumulada y ese tiempo lo ha dedicado a trabajar defendiendo sus ideas en los momentos más difíciles de la República Dominicana. En ese sentido, Narciso, cuando estábamos leyendo esta noticia que dice: sacerdotes critican la xenofobia, la reelección e impunidad en sermón. En ese momento, cuando íbamos analizando, dijimos, bueno, parece que la prédica de Narciso Isa Conde ha encontrado eco en varias instituciones y personalidades de la vida nacional, porque la posición que manifiestan estos sacerdotes no está distante de lo que Narciso ha venido diciendo a nivel nacional sobre diferentes temas nacionales. ¿Cuál es su valoración de este sermón, Narciso? Yo pienso que el despliegue que ha tenido la lucha contra la corrupción y la impunidad el año pasado y en lo que va de este, que es como una especie de salto en cantidad y calidad de ese enorme movimiento que tiene el rótulo de Marcha Verde, pero que es un nivel de conciencia de la sociedad, ha gravitado con mucha fuerza sobre la alta jerarquía de la Iglesia Católica, unido a otro factor que para mí tardó bastante en reflejarse en la República Dominicana. Yo me preguntaba siempre, ¿y hasta cuándo la jerarquía católica dominicana, la alta jerarquía, va a quedarse detrás de los pronunciamientos del nuevo Papa, el Papa Francisco, en relación precisamente con todos estos temas? Yo creo que hay un esfuerzo de sintonía con la sociedad, y la Iglesia Católica ha tenido esa característica históricamente, tiene una gran capacidad de adecuación. Hay temas doctrinarios en los que sigue siendo conservadora, incluso reaccionaria en muchas cosas, pero alrededor de temas políticos y sociales se producen virajes importantes. Y generalmente eso acontece también cuando el mar se torna en una especie de dictadura institucionalizada. Fíjate que los temas que aborda en la conferencia del episcopado, mejor dicho, el sermón de las 7 palabras, los temas que aborda, que es una instrucción de alta jerarquía, son temas interrelacionados. El tema de la reelección es un mecanismo
para prolongar la corrupción a base de impunidad. Y más en un sistema donde el presidencialismo tiene un peso determinante. Y en la conformación política que se ha dado en la República Dominicana, que es lo que yo llamo, y lo he dicho muchas veces aquí en este programa, una dictadura constitucional, que queda más conformada, integralmente más conformada a partir de la Constitución del 2010, con antecedentes naturalmente. Entonces, todo eso venía caminando, pero la base jurídico-política de la dictadura constitucional queda plasmada en la propia Constitución, aumentando, aunque disperso en diferentes artículos, el poder presidencial y el poder del Senado de la República. El que controla ambas cosas controla todo el sistema institucional de la República Dominicana. Y este pronunciamiento coloca a la Iglesia en un nivel en el que al abordar de esa manera y frontalmente el tema impunidad y corrupción, está abordando un tema de carácter sistémico estructural. Porque aquí no hay vía institucional para ponerle fin a la corrupción en la institucionalidad, porque es consustancial al régimen. Desde la presidencia de la República hasta todos los poderes del Estado están bajo ese control y todos sirven a una dinámica de acumulación vía corrupción. Pero ellos analizan los tres poderes y algo más. Claro. La justicia, el ejecutivo, el legislativo. Que en fin de cuentas no son tres poderes, en fin de cuentas aquí hay uno. Todo eso está fusionado. Es una formalidad hablar de poderes. ¿Quién decide lo que se trata en el Congreso? ¿Los congresistas? No. ¿La correlación de fuerza formal en el Congreso? No. Se decide en la presidencia de la República, se decide en la alta jerarquía del PLD, que hay una relación directa. Porque el presidente de la República tiene la posibilidad, por el manejo del presupuesto, por el manejo del Estado, por el manejo del patrimonio nacional, tiene la posibilidad de controlar el comité político del PLD. Por lo menos, Narciso, y el comité político del PLD emanan todas las directivas hacia todas las instituciones. Hay que darle la razón cuando en una gestión anterior los congresistas apoyaron un contrato tan leonino como el 97.3, que se comprobó después que no lo leyeron en algo tan grave para la República. Es decir, que en eso hay que darle la razón, que en algunos momentos Aquí se emplea mucho lo de sello gomígrafo, como un lugar común para calificarlo del Congreso. Es que es una estructura que cada vez más mafiosa, que tiene un mando central, y que tiene un mando central en el Palacio Nacional, que es la principal guarida de todo el sistema dictatorial mafioso de la República Dominicana. Entonces, por eso te digo, pasa lo mismo con lo de Marcha Verde. Si Marcha Verde se propuso al inicio, quizá una parte de Marcha Verde o de los componentes no veían la profundidad que tenía todo esto. Se propuso fin de la impunidad. Bueno, el fin de la impunidad tiene que ver con el fin de estas instituciones. Entonces es un reto, es un desafío enorme. Pero el hecho de que la alta jerarquía de la Iglesia Católica asuma ese discurso es un hecho de trascendencia, porque amplía el espectro, sin duda alguna. Es decir, sectores que podían estar en una posición de inhibición y un tanto conservadora, con este llamado, con esta línea un tanto combativa, frontal, que asume la Iglesia en temas cruciales, porque no solo toma el tema corrupción e impunidad, toma el tema de la xenofobia. El tema de la xenofobia en esta situación es un tema clave, porque es uno de los componentes del conservadurismo en la vida nacional, de la conformación de una corriente de carácter neofascista que está caminando en el país. Y esto naturalmente también impacta tanto a una descendencia de origen haitiano, radicada en República Dominicana, como una migración. Es una fuerza considerable en el interior del territorio nacional. Todo esto amplía el espectro de lo que se enfrentan a los problemas cruciales que tiene la República Dominicana. Porque igual, es decir, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, al hablar del tema fronterizo, con mucha razón, lo vincula al tema corrupción.
porque frontera es negocio. Es decir, no negocios, negocios. La frontera es una fuente de enriquecimiento ilícito por múltiples vías, de contrabando, de tráfico, de soborno, de extorsión, de tráfico de personas, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de todo esto, manejado por las altas jerarquías del país y por una parte importante de la cúpula empresarial del país, a la que le interesa también una mano de obra que pueda ser sobreexplotada en todo el orden de lo que es los derechos laborales, negación de derechos laborales para los emigrantes, un fenómeno que es mundial, pero aquí adquiere dimensiones verdaderamente casi de semiesclavitud. Ustedes empiezan la conversación con el tema de la Iglesia Católica, el sermón de las 7 palabras. El invitado nuestro establece que la Iglesia Católica, cuando el mar está bravo, cambia el rumbo y entra en sintonía, porque es la verdad. Solo cuando la sociedad, cuando el pueblo marca la pauta en términos de reclamo persistente en la calle, la Iglesia entonces toma el reloj y como que lo pone en hora. Es la historia. Pero si la cosa está suave, Alfonso, marcha. Si vamos 50 años atrás, estamos pensando en Monseñor Panal. ¿Tú te acuerdas al final de cuando la tiranía comenzó a... Yo no había nacido, Narciso, sí, pero tú conoces la historia. Entonces, a propósito de esto, el padre Rogelio Cruz y el grupo del sacerdotal de la Helder Cámara tienen una práctica social desde la fe junto al pueblo. Y Rogelio ha dicho en este escarceo que hay, en esta contradicción ya al rojo vivo, que la situación que él tiene dentro de la iglesia, y que tiene casi los 2 pies fuera de la iglesia, no porque él quiera, se debe a una presión de una parte de la jerarquía y de las transnacionales mineras. Y entonces, ahí viene de alguna manera, la doble moral o el doble discurso de esa jerarquía católica. Por un lado, está la carta pastoral, que la pronuncian o la publican 2 veces al año, en enero, creo que para febrero también publican otra carta pastoral, y luego viene en Semana Santa el tema del sermón de las 7 palabras, algo así se llama. Y entonces, en estos textos doctrinales y teóricos, la Iglesia Católica marca un rumbo, tiene unas pautas, pero sin embargo en la práctica cotidiana hay una jerarquía que toma distancia de estos temas y de los intereses populares. Sí, porque tú lo has dicho, es decir, en el momento bajo presión de la nación, de la sociedad, la Iglesia hace cierto movimiento de readecuación. Pueden operar también determinadas contradicciones internas. Por eso yo me hacía la pregunta alrededor del tema papal, por la gravitación que tiene el Papa en la Iglesia Católica. Un Papa que toma una serie de banderas. Por ejemplo, ¿en qué hay un enorme retraso de esa jerarquía católica? En el tema ambiental. Porque una de las banderas fundamentales del Papa Francisco, plasmada en la encíclica ecológica, como se le dice, es el tema ambiental. Es uno de los documentos más importantes de los últimos tiempos en términos de la situación ambiental a nivel global. Y aunque hubo algunas iniciativas importantes, yo recuerdo que tuvimos un panel en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Bonao, con la participación del obispo de La Vega, del nuevo obispo que sustituyó, y con la presencia del padre Camilo, del monseñor Camilo, en la que se analizó incluso la encíclica, y yo participé en el panel. Parecía como que se iba a iniciar un proceso en grande de esto. Hay una señal positiva en ese sentido, hay que decirlo, en San Juan de la Maguana. Es decir, el documento emitido por el obispado de San Juan de la Maguana sobre el tema de la Gold Coast y de la reserva minera de Romero es un documento sumamente importante. Sin embargo, la jerarquía integralmente no ha agarrado esa bandera como ha debido asumirla. Un tema que además desde el punto de vista mundial y catapultado en mayor grado por el Papa, antecedió al boom de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay un freno. Aquí
pueden intervenir esos factores que Rogelio menciona. Es decir, el poder transnacional directo sobre el país. La gravitación porque todas esas corporaciones mineras tienen una articulación. Y la líder de todo esto es Barrick Gold. En materia de oro es Barrick Gold, y de oro y otros minerales valiosos. Es Barrick Gold. Entonces, Unigold, Goldquest, la Everton, todas esas empresas de alguna manera tienen vínculos vasocomunicantes con Barrick Gold o son subsidiarias de la propia Barrick Gold. Un poder enorme, la principal empresa en materia de oro a escala mundial, donde está la familia Bush, donde están los principales empresarios vinculados a Pinochet de Chile. Es decir, estamos hablando de un poder, donde está Aznar, Cisneros y Canadá como Estado. Y Canadá como Estado, que además que tiene un rol en el reparto mundial operativo de las transnacionales mineras, el centro de Canadá, vinculado a Estados Unidos. Entonces, en ese conservadurismo que se expresa, allá con brechas importantes, como decía la de San Juan, pero sin lugar a dudas, no se trata de una transformación desde la teología de la dominación, para decirlo en los términos de aquellos debates que se dieron cuando surgió la teología de la liberación y la contrapartida teología de la liberación. Teología de la liberación hay en el grupo G del Cámara, que es un compromiso permanente, es una opción por los pobres, es una rebeldía contra la dominación, es una crítica al capitalismo, es una crítica a todas esas corporaciones transnacionales en una práctica cotidiana. En gran medida hay mucho de readecuación de la jerarquía porque siente que pierde inserción en los movimientos sociales, pierde simpatía si se queda atrás. Es la sociedad que está presionando en esa dirección. Pasa también con otros sectores conservadores que no son iglesias, que tú lo ves activando en los mismos movimientos de Marcha Verde y todo esto, no por iniciativa propia, sino porque sencillamente se quedan aislados. Porque el tema se ha convertido en un tema de inmensa mayoría en la sociedad dominicana. Sobre todo cuando tú entiendes el tema de la dinámica social y política. Es decir, no se necesita la unanimidad de toda la sociedad. La parte activa políticamente, cuando se moviliza, te indica un sentido. ¿En qué dirección apunta el país? ¿Hacia qué cambios? Y eso que expresó Marcha Verde, que es un sentimiento acumulado, que se canaliza por esa vía y se profundiza, es lo que está operando sobre el tema corrupción, impunidad e instituciones del país. Claro, hay una parte de esas instituciones que juegan un papel de freno, con un discurso que aparenta ser simpático. Yo estaba leyendo hoy, por ejemplo, el posicionamiento de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional se queda en el tema financiamiento de los partidos, contrataciones, sistema judicial, pero lo que hay aquí no es eso. Aquí tenemos un sistema hermético. Ya hablaba de eso al inicio de la intervención. Es decir, tú no le puedes poner fin a la corrupción y la impunidad con ese Congreso, con ese presidente de la República, con ese gobierno, con estos poderes, incluso con los poderes fácticos, los que no entran en elecciones. ¿Qué es la Policía Nacional aquí? ¿Qué es la DNCD? Son centros de corrupción, centros articuladores de mafias internas que operan en esos organismos. ¿Qué es la DNI? Un organismo clave de inteligencia, con asesoría de la CIA en el país. Esa DNI era la que le daba el carné a Figueroa Agosto. Entonces estamos frente a un sistema podrido, y el de la Torre que de alguna manera la sociedad tiene por vía democrática, yo insisto por vía democrática porque aquí no quieren vender la idea de que la única democracia que existe es la democracia electoral. Aquí incluso la democracia electoral en sí misma está negada, porque es un sistema cada vez más ilegítimo, cada vez más fraudulento, donde el sistema de fraude y de trampa está montado. Entonces tú tienes que ejercer la democracia de otra manera. Hay que tumbarlo todo para poder transformar esto. Pero claro, Narciso, que sí. Y refundarlo, por eso es el gran tema del debate alrededor de la Constituyente. En ese cuadro que usted está esbozando,
¿Qué puede ocurrir en la República Dominicana cuando el partido oficial tiende a debilitarse por las contradicciones internas y del otro lado hay una oposición sin discurso? No solo sin discurso, vulnerable totalmente. Porque cuando tú ves el conjunto de partidos del bloque opositor, y la inmensa mayoría viene de toda la corrupción histórica partidista. Bueno, el principal partido de la oposición no ha podido hacer unas elecciones. El principal partido de la oposición viene de un PRD corrompido. Pero yo quiero que usted me Viene de un analice PRD cuál es el futuro inmediato y de con la una República práctica Dominicana. clientelista que no se zafa de ella. ¿Tú entiendes? Con una candidatura, en fin de cuentas, conservadora, o con candidaturas conservadoras. A Hipólito lo conocimos ya. Aparte de que está bailando la musiquita de Danilo ahora. Porque es una especie de caballo de Troya dentro del PRM, debilitado naturalmente, porque el PRM quiere salvarse con un posicionamiento menos vulnerable y una candidatura menos vulnerable, pero cuando tú vienes a ver la historia del propio Abinader, de la familia Abinader, de la riqueza acumulada por la familia Abinader, parte de todo este proceso de acumulación no santa, ¿no? Para decirlo en palabras suaves. Y eso impone un conservadurismo. Lucimos sin futuro inmediato entonces porque las fuerzas políticas no responden. Es que el tema es que hay un proceso de declinación, descomposición del sistema de fuerzas políticas tradicionales. Eso está claro. Lo que está surgiendo es lo nuevo, que siempre lo nuevo es difícil de que el surgimiento y la consolidación. Entonces en el camino será que van a aparecer los nuevos líderes. Estamos en una especie de transición en la recomposición de fuerzas en el país. Por eso también existe esa angustia. Tú hablabas del tema de las fuerzas del poder. El PLD ya no es un partido, no nos equivoquemos. Fue inicialmente un partido de Estado que diseña un sistema de corrupción para el enriquecimiento del partido y la hegemonía del partido en la sociedad. Pero se convierte, en fin de cuentas, en una corporación con varias compañías por acciones, dos fundamentales dentro, que compiten por el control de los mecanismos que permiten acumular riquezas, que son los mecanismos estatales y el patrimonio, incluso el patrimonio natural del país, porque lo han despedazado en muchas partes, ¿no? Lo han depredado. Entonces, esa fuerza ciertamente tiene un fraccionamiento interno, por una competencia. Pero muy frontal. Por la hegemonía. Pero oye, no podemos creer que necesariamente se rompe. Ellos saben pactar internamente. Pero se agrieta. Es decir, el PLD no tiene más salida que ir con Danilo o con Dionel. Ahí no hay de otra. Pero por la conformación. Pero de acuerdo a lo que se ha dicho, si va con Danilo hay ruptura. Porque la gente... No, es que eso no se maneja así, porque lo que no se ve es lo mismo importante. ¿Qué capacidad tiene Danilo de chantaje sobre Lionel? Es alta. Es alta porque está el expediente de los tucanos, los expedientes gruesos, en todo el orden de la corrupción. Es decir, eso está en juego. Lo que hay es un forcejeo, pero es un Danilo debilitado también. Debilitado. Es decir, cuando se hace la encuesta... Debilitado frente a la sociedad, no dentro del partido. Frente a la porque tiene el control de las estructuras. Exacto, frente a la sociedad, pero estamos hablando de una candidatura a la reelección. Es una reelección más difícil que nunca, en sentido general, en términos de rechazo de la sociedad. Fíjate el pronunciamiento de la propia alta jerarquía de la Iglesia Católica, aquí, no lo hizo antes. Dice aquí desde Pandier que no hay oposición. Entonces... En esa por eso yo digo, opositora, por eso yo digo, cualquiera se cuela desde el poder. Y que fue avalado por Narciso. Pero ellos necesitan colarse. Para ellos colarse, no pueden fraccionarse irremediablemente. Y eso yo creo que lo tienen claro. Bueno, para ellos colarse, es decir, porque ellos se pueden colar porque es una oposición frágil, vulnerable, comprable en parte, debilitable, dispersa. Entonces, ellos pueden imponerse, por eso yo digo, por la vía electoral, ellos tienen todas las ventajas, independientemente de lo traumáticas que pueden ser las elecciones. Yo he dicho muchas veces, veámonos en el espejo de Honduras. Sin el tipo de oposición que tiene Honduras, es peor. Es más favorable al oficialismo que al oficialismo de Honduras. Pero, Narciso, la situación. Narciso, pero veámonos en ese espejo. Es decir, porque en Honduras se adelantó 2 o 3 años el proceso. Es decir, controlan todas las instituciones. El JOP se convierte en la cabeza de todo ese proceso
e impone la reelección. Se puede. Pero entonces, con una oposición distinta. Es decir, porque tú no puedes comparar a Mel Zelaya con los candidatos del PRM. ¿Tú entiendes? Bueno, interesante la conversación con Narciso. Siempre es interesante, pero es tiempo de ir a una brevísima pausa con la anuencia y el respeto suyo, señor. Vamos a la pausa y después de esta hay mucho más aquí en Voz para el Cambio y eso que no tenemos a cuesta, la mochila de Rogelio. Vamos a la pausa.